buenas con todos. Somos el grupo uno y les vamos a presentar lo que serían los cables de fibra óptica, en los cuales vamos a hablar de dos diferentes tipos, aéreo y submarinos. Bueno, como primera instancia tenemos las actividades realizadas, las cuales podemos observar a nuestro lado izquierdo los nombres de los integrantes y al lado derecho lo que serían las actividades que que realizó cada estudiante. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción de lo que sería la presentación, la cual está representada en este mapa mental. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, cables submarinos y cables aéreos. También vamos a detallar de lo que sería un caso de estudio de esto mismo. Algo de la historia y de lo que es un cable aéreo. Eh, el cable aéreo nace en sí bajo la necesidad de instalar el cable de fibra óptica en zonas donde no es posible instalar mediante conductos subterráneos o no es factible esa situación. Entonces nace la idea de diseñar un cable propio para exteriores que soporte nieve, lluvia, fuertes vientos y que soporte un cierto tambaleo. Eh, entonces, a los cables aéreos generalmente están sostenidos en postes o en torres de transmisión y, y eso es el cable aéreo. Ahora, los tipos de cable aéreo, tenemos cuatro categorías importantes de cables aéreos. La primera categoría es cable aéreo de fibra óptica autoportante no metálico, en donde se resaltan las los siguientes ejemplos. El cable ADCS de 24 hilos es ideal para cuando se requiere de gran ancho de banda, porque garantiza una conectividad robusta y escalable. También tenemos el cable aéreo de bajada unitube de forma plana, el cual es diseñado para una instalación rápida y un manejo sencillo. Puede actuar como una solución aérea autoportante para esos descensos de la última milla hasta el hogar o hasta la oficina. El último cable de esta categoría es el cable blindado no metálico de tubo central, el cual es diseñado para la suspensión aérea en aplicaciones de acceso y transmisión de redes de corta distancia. Se caracteriza y es usado generalmente en los tramos de acceso FTTH, FTTP o FTTX. En cuanto al cable aéreo autopor- de fibra óptica metálico autoportante, tenemos los siguientes ejemplos. Eh, el primero es el cable aéreo blindado Unitube figura 8, el cual es uno de los primeros cables que se tienen en cuenta cuando se necesita instalar este tipo de cables en lugares remotos. El otro es el figura 8 multitube ligero blindado. Es una estructura especial diseñada para el tendido aéreo de media y larga distancia de conexiones en red. Eh, También tenemos el cable blindado Unitube ligero, el cual es uno de los cables de fibra óptica más utilizados y su centro es, al ser envuelto por un refuerzo de acero, esto le hace más rígido, tiene más resistencia a la flexión y le hace capaz al cable de soportarse por largas distancias. También tenemos, por último, el cable de acometida FTTH, el cual se ha desarrollado para transmitir luz en conexiones de Internet en la última milla. Es decir, es igual los cables que llegan ya desde la red hasta la casa. Después tenemos el cable aéreo de fibra óptica
catenaria no metálico, en donde igual resaltan tres ejemplos de este tipo de cable. El primero es el cable aéreo trenzado no metálico de doble cubierta, el cual tiene una doble cubierta, un doble revestimiento de PE y el núcleo reforzado no metálico. Otro ejemplo de este cable es el cable no metálico trenzado con tubo holgado para conductos. Es un cable de fibra óptica para exteriores y conductos, diseñado sin armadura metálica que utiliza FRP como elemento central de refuerzo. Suelen instalarse en tejados, tuberías y entornos similares. Y por último tenemos el cable aéreo de fibra óptica catenaria metálico, el cual el ejemplo que tenemos es el Strat Loose Light Armored, que es el cable de fibra óptica para exteriores más utilizado para la transmisión de redes. Bueno, yo voy a hablar de lo que sería la construcción del cable aéreo. Bueno, el cable aéreo se compone de diferentes partes, ¿no? Entre ellas está lo que sería la estructura del tubo central. Bueno, hablando de lo que sería la estructura del tubo central, esta estructura se encuentra especialmente diseñado para proteger la fibra óptica, ¿no? Y la cual debe de soportar tensiones extremas. ¿A qué me refiero con tensiones extremas? Al estar colgadas en los postes, pues debe de soportar los fuertes vientos o las turbulencias en caso de que las haya. Bueno, para ello se compone de lo que sería la envoltura interna, la cual va a proteger lo que sería la fibra óptica, la cual se encuentra en el centro. También tenemos lo que sería la envoltura de PVT, que no es más que la que se encuentra en la parte interior de esta. También tenemos lo que sería la fibra de arámida, la cual es un componente perfecto, puesto que no es muy pesado y permite una gran flexibilidad. También tenemos lo que sería la envoltura exterior, la cual va a proteger contra los rayos ultravioletas o contra algunos que quieran cortar la fibra óptica, el cable de la fibra óptica. Bueno, como siguiente paso tenemos lo que sería la estructura del trenzado. En sí, aquí ya sería el cable por el cual se van a mandar los diferentes tubos de fibra óptica, los cuales en esta parte deberían de ser los materiales más robustos, ¿no? Dado que deben de proporcionar la resistencia mecánica y deben de ser especiales para lo que serían los entornos exigentes. Bueno, aquí tenemos casi similar a la anterior, pero aquí lo que se aumenta es lo que sería el soporte de fuerza central. Bueno, aquí el soporte de fuerza central lo que hace es que el cable es como una guía, ¿no? Hace que el cable no tenga demasiado holgura, se podría decir, lo cual le hace perfecto, puesto que como va a estar colgado entre dos diferentes postes, este cable se encarga de que no haya mucha tensión entre ellos y es un gran soporte, pues, para el cable. También hay lo que sería el material de bloqueador de agua. Bueno, el material de bloqueador de agua, el nombre mismo lo dice, ¿no? Bloqueador de agua. Hace que, por ejemplo, si fuera que estuviera el cable medio trizado y llueve, hay la posibilidad de que esa agua entre, ¿no? Y si es que entra las fibras ópticas, pues estas se van a deteriorar, dando como resultado una mala conexión. Bueno, tenemos lo que serían las características de este cable. Bueno, las ventajas del cable aéreo no es más que permiten una distancia de hasta 300 metros entre torres de soporte. Como lo podemos observar aquí, estos son las maquinarias que se utilizan para realizar, ¿no? Eh, este trabajo, ¿no? Este trabajo de poner lo que sería el cable aéreo. Además de contar con una protección contra rayos ultravioleta, aguas y cambios de temperatura, esta fibra óptica soporta hasta 144 fibras en un solo cable. Además, como lo estamos viendo, el tubo central y los componentes como sería la arámida y todos ellos lo hace ligero y flexible. Bueno, aquí tenemos lo que serían las ventajas funcionales del cable aéreo. Tienen altas capacidades de envío de datos, lo cual le hace esencial y vital para la comunicación. Em, entonces, por ello es que se brinda este servicio con fibra óptica. También tiene una baja atenuación, dado que en los diferentes postes hay lo que serían las cajas que hacen que potencien la señal, ¿no? Que serían estas las principales que en los cables aéreos ayuden a la funcionalidad.
También al ser portadora de luz, tiene inmunidad a interferencias electromagnéticas. También tiene una banda de ancho amplio. Bueno, aquí tenemos lo que serían las vulnerabilidades en este cable aéreo de lo que de lo que podría pasar, ¿no? En otros países, bueno, aquí en Ecuador no se ha visto, dado que fue el último, bueno, el terremoto que hubo en Manta. Aparte de eso, no se ha visto de lo que sería una vulnerabilidad climática, ¿no? Eh, en otros países, en cambio, es muy frecuente, dado que existen algunos tornados, los cuales pueden llevar a la obstrucción o deterioro de la fibra óptica, dado que los postes, al estar muy tensos, hacen que la fibra óptica por dentro se trice. Entonces, una de las vulnerabilidades sería ellas. También hay mayor riesgo de vandalismo, dado que como la fibra óptica transmite datos, puede haber ciertas personas que quieran interceptar estos datos, ¿no? También los costos de reparación y mantenimiento deben de ser con un equipo especializado, los cuales llevan costos, ¿no? Y los costos son un poco elevados. También tiene interferencia en el entorno natural. Como lo podemos ver en las calles, estos se ve, se podría decir un poco, no se ve muy estético en esa parte. Bueno, como lo podemos ver en las siguientes imágenes, estas serían algunas de las cosas que podrían pasar al utilizar un cable aéreo, las cuales tendríamos que tener muy en cuenta. Listo. Yo les voy a hablar del proceso de instalación. Previamente, para el proceso de instalación, voy a hablarles de las herramientas que se utilizan. En ese caso, tendrían que ser lo que serían máquinas de tensado y encordado, utilizadas para lo que sería guiar las fibras. Como podemos observar en esta imagen, tenemos lo que sería la máquina de tensado. Listo, de ahí tenemos lo que son medidores de tensión, que sería para verificar que la fibra no haya excedido su límite. También tenemos lo que es equipos de elevación y plataformas, en este caso entre escaleras o andamios, o también a su vez lo que sería algún otro elemento para elevarse. De ahí tenemos lo que serían herramientas de preparación de la fibra, lo que vendrían a ser entre alicates, el cortador de fibra, el pelador de la fibra, la sierra de la fibra, etcétera. Medidores ópticos para revisar si es que toda la instalación quedó correctamente realizada. Luego contamos con lo que son equipos de seguridad. En este caso tendría que ser lo que vendría a ser casco, arnés, el chaleco, los cables de sujeción. Listo. Ya, proceso de instalación. Tenemos lo que sería la preparación. Para esto lo que se planea la ruta, se seleccionan los materiales y los equipos. Y en este caso, la planificación de la ruta es necesario para saber cuántos metros de fibra va a requerir para su uso. En este caso, la selección de los materiales, como se lo menciona, o sea, qué materiales, como ya se realiza la planificación de la ruta, van a saber en qué tipo de postes van a trabajar, a qué altura necesitan las escaleras, los instrumentos, y si es que es en lugares altos, qué tipo de arneses necesitan. Eso. Luego, instalación de rodillos guía, lo que se mencionó, el rodillo que se vio anteriormente, es para evitar que que la fibra se tuerza. En ese caso, se le mantiene más o menos a 27 grados, es el punto óptimo en el que la fibra no debe superar, es el ángulo en el que le tienen que ir jalando. Para eso se utilizan lo que serían los vehículos que van jalando a su vez, mientras se coloca aquí el rodillo guía. Luego tenemos lo que es el tendido del cable, es uso de carretes y tensores, en este caso, como se lo menciona, el tensor que se lo encuentra en la parte superior, luego garantizar el radio de curvatura mínimo, lo que les mencioné anteriormente, que es un ángulo de 27 grados. Este, proceso de instalación. Métodos de la instalación, tenemos lo que sería puntos de soporte, ajustes de cable. En este caso, como nosotros podemos observar en la imagen, tenemos lo que serían los elementos que van a realizar la sujeción. En este caso, los soportes son los que se los observa aquí, son metálicos, se los colocan alrededor de 1 metro de la fibra. Esto se lo realiza para que la fibra soporte el punto de acople hacia el poste, en este caso. Esto es recomendable realizarlo, o sea, armar la estructura previamente en el suelo y luego ya para el momento de subir al poste, ahí
se lo coloca. Luego tenemos lo que serían los empalmes y pruebas finales. Serían las conexiones entre los tramos. En este caso, vendrían lo que serían los acoples para conectar en los tramos, serían como estos. Ya. Luego tenemos lo que serían las pruebas con el OTDR. Eso se realiza para verificar que la correcta instalación de la fibra, para ver que la fibra esté transmitiendo y esté transmitiendo la luz de un punto a otro. Y si es que no, esto quiere decir que la fibra tuvo una fisura interna o una microcurvatura. Por ende, Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre el mantenimiento de los cables aéreos. Con el primer punto tenemos la inspección y el diagnóstico. En este tramo se utilizan inspecciones regulares que son equipados con cámaras, los drones de alta definición, que son hechos para detectar fisuras o cortes de señales de desgaste en los cables. En el apartado de diagnósticos y fallas, se emplea el OTDR, que está hecho para analizar la fibra óptica. Este equipo puede medir a la distancia exacta una interrupción en el cable. En el apartado de reparación de los cables, primero tenemos el empalme por fibra óptica. Esto se utiliza cuando hay cortes menores que se utilizan equipos de fusión para realizar la cobertura de este cable. Y en el reemplazo de segmentos, en caso de que los daños sean severos, se reemplaza el segmento afectado del cable, se cortan las partes dañadas y se unen nuevamente las secciones afectadas con empalmes y conectores especiales. En el apartado del mantenimiento preventivo tenemos limpiezas de los conectores. Los conectores ópticos se limpian con soluciones especiales y paños de microfibra para eliminar el polvo y la humedad. La limpieza previene pérdidas de la señal debido a la acumulación de partículas. En el mantenimiento de soportes, los postes y estructuras que sostienen los cables se revisan periódicamente para detectar signos de corrosión o debidamente estructurales. En caso de desgaste, se reemplazan las piezas dañadas o se refuerzan con soportes de material un poco más resistente. tendrán que volver a repetir la instalación.
Ahora, para el mantenimiento se sabe que es fundamental hacer mantenimiento de este tipo de cables para garantizar un largo intervalo de tiempo un largo intervalo de tiempo con vida útil del sistema. Entonces, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo en donde igual existen cuatro fases. La primera es el monitoreo y diagnóstico, la segunda es la localización de fallos y la tercera es la reparación y prevención. La reparación y la cuarta es la prevención de daños. En cuanto al monitoreo y diagnóstico, se tiene que los cables de fibra óptica están siempre regidos bajo un monitoreo constante por parte de sensores submarinos y especializados. La localización de fallas se lo hace igual a través de una herramienta como es el OTDR. La reparación igual consta de cuatro fases. La primera es la identificación del lugar exacto del daño. La segunda es la extracción del cable dañado, la fusión y sustitución y la reinstalación. En la identificación del lugar exacto se hace mediante robots especializados. Se extrae el cable igual mediante un buque especial para eso. Después se fusiona y se realizan las pruebas pertinentes para verificar que el cable funciona bien. Y por último se reinstala en el fondo marino. Y en cuanto a la prevención de daños, se lo hace para prevenir que el cable se dañe y sufra daños por parte de la vida marina o de los humanos mismos, como en actividades de pesca o así. Saludos ingenieros, compañeros. Bueno, yo voy a explicar lo que es la historia de los cables submarinos. Pues su origen se dio en el primer cable submarino, fue tendido en 1850, conectado a Inglaterra con Francia, para la transmisión de mensajes telegráficos. El primer cable transatlántico, este fue en 1858. Se instaló el primer cable entre Europa y América del Norte, aunque falló rápidamente. En 1866 se instaló el primer cable entre Europa y América del Norte, aunque falló también. No, este ya no tuvo fallos. Sin embargo, la evolución tecnológica desde cables telegráficos se avanzó hacia los cables coaxiales en el siglo XX. Actualmente se utilizan fibras ópticas para alta velocidad y capacidad. ¿Qué es un cable submarino? Pues sus propósitos son esenciales para el funcionamiento del Internet global, transmitiendo más del 95% del tráfico mundial de datos. Su estructura está por el núcleo, el revestimiento y la capa externa. En el núcleo encontramos lo que es la fibra óptica en la que transmite los datos. El revestimiento eh, en este es la protección contra la presión del agua, corrección y daños mecánicos. Y la capa externa, este incluye el acero y el polietileno para evitar las roturas. Ujú. Algunos tipos de cables submarinos, pues son el cable de telecomunicaciones, pues este se usa para fibras ópticas para internet, telefonía y datos. Puede ser monomodo o multimodo, según su aplicación. Cables de alimentación eléctrica, pues este es utilizado para transmitir energía a islas o plataformas petrolíferas. Y también tenemos el cable híbrido, pues este combina lo que es telecomunicaciones y transmisión eléctrica. Operaciones de los cables submarinos, pues su instalación se utilizan barcos especializados que despliegan los cables por rutas que
que ya están diseñadas para evitar fallas geológicas, barcos pesqueros y zonas de anclaje. Su mantenimiento, pues, son en reparaciones en casos de roturas por anclas, terremotos, mordidas o faunas o de marinas como tiburones. Se necesita lo que son equipos de buceos y barcos con robots submarinos que participan en esta reparación. Y en su vida útil, pues normalmente entre los 20 a 25 años antes de que sean reemplazados por nuevas tecnologías. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. En el apartado de la instalación de los cables submarinos tenemos como primer punto las etapas de instalación. Se conoce el primero el estudio del terreno submarino. En este se realiza un mapeo detallado del lecho marino utilizando un sonar y tecnología de mapeo tridimensional. Esto permite identificar características geográficas como montañas submarinas, fallas tectónicas y sedimentos. Se eligen las mejores rutas por las que minimicen el riesgo de deslizamientos o actividad volcánica dentro del mar. En el apartado de la fabricación del cable, como bien lo conocemos, los cables submarinos tienen varias capas protectoras. La capa interna, el núcleo de la fibra óptica que está recubierto con un gel para prevenir la humedad. Su capa protectora que está hecha de polietileno y acero trenzado para soportar altas presiones y prevenir daños. Y el revestimiento externo que está diseñado para resistir la corrosión y evitar la interacción con la fauna marina. En el proceso de instalación tenemos como primer punto el despliegue del cable. Los buques especializados, los buques cableros como se los conoce, transportan y despliegan el cable de fibra óptica. Durante este despliegue se controlan factores como la tensión del cable, la velocidad de colocación y la profundidad exacta del mismo. Se utilizan sistemas como GPS avanzado para garantizar que el cable siga la ruta que ha sido planificada. En el apartado de la protección de las zonas costeras, en áreas cercanas a la costa o de actividad humana, los cables son enterrados en el lecho marino mediante arados submarinos. Esto protege el cable de posibles daños causados por embarcaciones de pesca o arrastre de anclas. En el apartado de las pruebas y la validación, tenemos como primer punto la conectividad. En este punto se utiliza el OTDR, que es un reflectómetro óptico que está basado en el dominio del tiempo, que sirve para verificar la continuidad del cable y la calidad de la señal. Las pruebas que se comprueban aquí nos dicen si hay una pérdida de luz o daños en puntos críticos. Y la puesta en marcha. Una vez aprobadas estas pruebas que fueron mencionadas, el cable entra en operación. El sistema se monitorea continuamente desde estaciones en tierra para detectar anomalías en tiempo real.